poca gente habla del deporte, sino generalmente hablan de la competencia deportiva y hablan además sobre los campeonatos. Pero nadie se mete en el periodismo nacional a discutir lo que es el tema de fondo, el valor del deporte para educación, para el bienestar y para la salud. Es verdad que en muchos barrios de Lima y en muchos lugares del Perú ya la gente practica caminatas y muchas cosas que, la bicicleta, en fin, que permiten pensar que la gente está también ya empezando a innovar su actitud frente a esto. Pero el Estado, no gracias. El Estado simplemente se dedica a financiar uno que otro programa bastante tímido, pero acá estamos en un país donde las mejores terminan pidiendo donaciones para poder irse a un campeonato de karate, como ha pasado hace unos días, o una ganadora en Seattle que gana una carrera de 200 metros y tiene que pedir ayuda para poder continuar en el siguiente tramo de este desarrollo personal. Realmente tenemos que cambiar el enfoque, no solo del Estado, sino de todos, para entender qué es el deporte. Y conmigo el día de hoy está Hans Firbas. Él es especialista en todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, pero además es un empresario que ha tenido éxito en el área de comunicaciones y me ha acompañado en algunos proyectos de comunicaciones a lo largo de mi vida. Y lo considero un gran amigo. Un gusto tenerte conmigo Julio, Díaz. ¿Cómo estás? Yo te quiero agradecer la invitación a Sinfloro. Claro. Me encanta tus programas porque tienes un enfoque como lo teníamos en Radio Cadena muy original. Claro, una estación donde estuvimos, que claro, era el diálogo con la gente y no buscar criminalizar al político del que iba. Yo he tomado una decisión muy sabia, que es la siguiente. Por ahora, mientras no se pacifique el país, yo no traigo políticos, no traigo ni ministros ni congresistas. Estás haciendo muy bien, hombre. Es un poco cruel, pero la verdad es que no quiero incorporar a la vida diaria lo que ya sale en cantidades, ¿no? Y yo quería hablarte sobre un tema crítico. País en crisis, momento en el cual es necesario buscar nuevas fuentes de posibilidades de distensión y capacidad de relajo para la gente. Pero no solo eso, sino de cambio de actitud cultural. ¿Existe realmente una cultura deportiva en el Perú, crees tú? Bueno, Julio, primero que no existe cultura y menos deportiva, ¿no? Claro. Desde que yo tengo uso de la razón, te hablo ya, yo tengo 61 años, claro. Estoy hablando de finales de los 60, claro, ¿no? Que me hice hincha de la U cuando la U se fue y le ganó a Racing y a River allá claro. en Argentina en 48 horas, claro. Con Chale, Cruzado, claro. ¿no? Yo era chiquillo, tenía 9 y 10 años y era para mí pues claro. Maravilloso, ¿no? Después vino la clasificación al Mundial, ¿no? Y después vino la selección de vóley. O sea, hay afición al deporte que no es lo mismo que una cultura deportiva, Pero ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Julio? De ahí en adelante, los únicos éxitos que hemos tenido han sido éxitos individuales que han sido financiados por familias peruanas para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el vóley, ¿no? Ferreiros, claro. Claro. Y lo que pasó con el fútbol, que después claro. del Mundial de España 82, pasaron 36 años, la clasificación que tuvimos fue pues caída del cielo, porque claro. Le quitaron unos puntos a Bolivia, claro. Se los dieron a Perú, claro. Y eso le permitió entrar al Mundial, ¿no? Claro. Si no, no hubieran entrado, ¿no? Claro. Ahora hubo un conato hace poco también de hacer algo parecido, ¿no? Con Qatar, Julio, con ir a Qatar, ¿no? Sí, lo que pasa, Julio, que aquí quieren construir un penthouse cuando los cimientos del edificio a eso vamos. No existen. La gran diferencia entre ¿cómo vas a construir un último piso lleno de joyas, de cosas lindas, de muebles y todo, si al primer terremoto tu edificio se va a venir abajo? Claro. Entonces, mientras que en el Perú no tengamos un cimiento real relacionado, pero te hablo de al mismo nivel, la educación, la salud, la nutrición y el deporte claro. En los niños, en vez de meterles química, física y matemáticas 7, 8 horas a la semana. De la cual aprenden poco también, siendo tan niños aprenden poco muchas veces. Esa edad es para que los niños aprendan a socializarse. Y a aprender el juego, que es la herramienta principal aprender de la etapa el derecho temprana, ¿no? Claro. Que tú tienes, el deber que tiene tu compañero. Claro. Y el deporte es el vehículo ideal que te enseña las reglas de juego de la vida. Claro, ¿no? Es verdad. Que en un partido de fútbol tú sabes qué cosa es el offside, qué cosa es la mano, claro. Qué cosa es el foul. Claro. Y eso lo aplicas a ciertas reglas. Claro. Entonces el fútbol no solamente, y te hablo de fútbol, porque en todos los deportes es igual. Todos los Pero deportes... hay un tema acá, creo que es el tema principal, ¿no? Que es cuando hablo de cultura deportiva estamos hablando de que esté en las raíces de la educación.
Sí, en las no raíces, está. desde abajo hasta arriba. O sea, Está. no es No así. existe, no existe, no No, por existe. ejemplo, un buen ejemplo son, tú sabes que las canchas deportivas de algunos colegios de Lima permanecen cerradas todo el fin de semana, salvo que sean alquiladas, Y otros porque hay un colegios no cobro tienen ni y no- cancha. ¿Ah? Otros colegios no tienen. No, cancha. por eso digo, pues, ni siquiera hay interacción entre los colegios para alquilar las canchas, ni tampoco a alguien se le ocurre abrir, como alguna vez hubo, en la época de Velasco creo que fue, que abrían los colegios para que los niños pudieran ir a jugar. Claro, te inscribías, hacer una cosa ordenada, ¿no? Pero a lo que voy yo es que ahí hay todo un mal uso de recursos de un país sin parques, porque es así el Perú, no tiene muchos parques, Ese es- sencillamente esa es una Esa solución. es responsabilidad del ¿no es Estado, cierto? porque Claro. en la parte privada, yo te digo, hay colegios como el que en donde yo estudié, el Fútbol. Humboldt, Bueno, el Santa ¿no? María, donde el estudié yo Markham, también, claro. el Santa María, Claro, tenían tienen tremendas facilidades. constantes clases deportivas en Claro, las tardes claro, y claro, los claro. sábados y domingos. Están más integrados a la comunidad. Pero Olvídate. en general los colegios nacionales están prohibidos incluso por razones de que no pueden tener lucro, cuando podría servir para mantener su propia infraestructura, generalmente no alquilan sus locales, ¿no? Para regar su propio gras, imagínate. Por eso te digo, ¿no? o sea, ahí hay un tema, entonces, un enfoque, ¿no? Errado. Y segundo, el deporte fue echado a patadas de los currículos escolares en la cantidad que había antes, ¿no? Y terminó siendo algo relegado a las horas libres. El deporte es tomado como un chiste, porque inclusive yo vengo, mira Julio, ese es un trauma que yo llevo desde niño, porque ni bien entré a la universidad, yo comencé a hacer diversos estudios, investigaciones sobre este tema, ¿no? Y he llegado a descubrir, no recuerdo en qué año, pero hace años atrás, que habían para todo el Perú 1800 profesores de educación física. 1800, nada más. Nada más, no me acuerdo qué Entre- año, perdóname ahorita. Pero Habrán sido pues en la época que éramos 10 millones de peruanos, o 15 millones de peruanos. no sé, una cosa pero así, hablemos claro. de estudiantes. Pero Claro. si tú revisas ahora, y yo te apuesto, sin Que son tener, menos. sin tener un estudio ahorita de marketing a la mano, que muchos de los profesores de educación física en los colegios son profesores de matemáticas, de química, Se han de cambiado. religión. O sea, el lo deporte ha toman- sido visto como una carrera inútil, claro. Lo toman como un relleno. Es que socialmente Den tampoco- vueltas al parque. Claro, socialmente no está compensado y además porque además no existe la mínima facilidad. Pero mira, por ejemplo, podría haber una política de uso de parques, ¿no? Porque si bien lo digo, el Perú es un país sin parques, me refiero a que en general no hay muchos espacios de tipo, pero sí hay espacios que se podrían utilizar, ¿no? Los futbolistas cómo han aprendido a jugar pelota es, en claro. la calle, Así es. ¿no? Como delincuentes, En medio de la luchando tierra. contra la policía, Claro, los claro, vecinos, claro, ¿no? claro. Y ahí vino las dificultades del fulbito, Claro. que hacía que el fútbol no tuviera esa visión del futbolista peruano de patear de larga distancia, Lógico, claro. ¿no? Goles vistos, Claro, laterales fuera del área, no fuera, Claro. o sea, todo era antifútbol en el fulbito y eso evitó un desarrollo mayor del fútbol. Pero hay países como hasta ahora Uruguay y Brasil que tienen escuelas de fútbol, particularmente de fútbol, al nivel municipal es obligatorio por ley y en el colegio es obligatorio practicar los deportes. Así es. Yo tengo una experiencia familiar, personal, que siempre la menciono cuando tengo la oportunidad, que es haber visto el desarrollo de Luisa Fuentes. Yo Mira, ya la sí. conocí a ella cuando se casó con mi hermano, en ya una etapa en que ella ya estaba entrenadora de la selección de menores. Pero ¿sabes qué me impresionaba? Que ella se levantaba, nunca me voy a olvidar, a las 5:15 de la mañana, salía a correr, volvía a las 6, se duchaba, tomaba un desayuno, a las 6:30 estaba en el Estadio Nacional entrenando a la selección de menores. Una disciplina que además no le costaba. El deporte es lo que te enseña justamente a ser disciplinado. Pero además tenía un amor por la gente con la cual trabajaba, que se traducía en que ella tenía una vida sana, tenía, digamos, una disposición a servir a la gente, tanto que cuando ya se jubiló de eso, Lucha siguió trabajando en los equipos de Movistar, con todas las de la selección, todas las veteranas, que se iban a enseñar por todo el Perú vóley. Así es. Y esa oleada que ya termina con esta generación, no ha vuelto a repetirse. ¿Por qué, Hans? ¿Por qué crees que ha pasado? Vuelvo a repetir, la desidia del Estado en la importancia del deporte, porque todos los éxitos deportivos que tenemos vienen de la empresa privada. O sea, Claro. si tú ahorita Los revisas auspiciadores, digamos, son los que mandan eso. Sofía Mulanovic, Claro. Ramón Ferreiro, Nicolás Fuchs, Así, ¿no? Todos han sido ayudados por la empresa privada. todos, ¿no? El mismo Caro, O sea, tendrían el skateboard. son los que tienen, digamos, por lo menos las relaciones Anda. que pueden permitirles a nivel familiar o de Anda a colegio. pedirles un sol para que te apoyen para competir afuera. Claro. No te abren la puerta. Claro. El deporte, anda por un Perú ahora, el deporte es prohibido. En Perú no puedes, y en el IPD, Así, ¿no? y en el IPD te dan a los deportistas. Pero a le mí me dan parece un realmente- sencillo. a mí me parece que hay es que hacer una campaña, despreciable, claro. Hay es un tema ahí. despreciable. Por ejemplo, yo he tenido la ocasión de Sí. cerrar con
pilotos míos de carrera en Córdoba, en Argentina. O sea, visite Córdoba, Córdoba, el corazón Claro. de pilotos peruanos corriendo Con los colores de Córdoba. con los colores de Córdoba, ¿no? Y eso no es mentira, porque tengo todo el Claro, todo claro, lo sí, tengo- sí, todo sí lo he visto, para sí lo he visto, respaldarlo, claro ¿no? que sí. Entonces, allá, por ejemplo, en Argentina, cada estado, como vendría a ser acá, Su cada estado federal, departamento, cada región. tiene su propia agencia de turismo, su propia agencia de deportes. Tú sales de Seiza, Claro, agarras la el carretera aeropuerto. y ves 1, 2, 10, 20, 40, 50 canchas de tenis. Y entre los 100 primeros del ATP tienes a 30, 25 argentinos. Claro, claro. A Se pesar supone que que el tenis es un deporte para duques y condes y no es cierto. Es masivo Mira, y es importantísimo. cualquier deporte. Y es un gran deporte, es un gran espectáculo además. Tenemos 3.000, Julio, tenemos 3.000 kilómetros de mar. Claro. Tenemos una riqueza. Pero Nosotros deberíamos- ¿cuántos campeones tenemos en deportes marinos? De surf. De surf, Cualquier cantidad. cualquier cantidad, ¿no? pero ¿de El qué más? bodyboarding. El bodyboarding, bodyboarding, surf, claro. ¿no? Ya hay Todo- bastante. todo, pero de natación, la Claro. natación en sí No está desarrollada como ¿No? debía ser. Yo me acuerdo que de niño Había me pusieron a mí en el equipo de los delfines, que era manejado por un señor que se llamaba el Capitán Mora, un ex militar. El Y que Capitán tenía el colegio de Mora. Champañá. No habrá como sido lugar de- pirata. ¿Ah? Con El nombre ese era un pirata. apellido. Era extraordinario porque él era un excelente educador y tenía 500 a 600 niños en la academia del Champañá. Sí. Cada hora cambiaba y entraban familias enteras. Y me acuerdo mucho porque yo llegué incluso a estar en la selección de menores me llegó a entusiasmar el deporte, pero no continuó. Porque sencillamente en un momento dado se cortó esa posibilidad, los curas decidieron contratar el colegio para otras cosas y se acabó, porque no hay una política continua de deporte. Entonces, la primera cosa que yo creo que estamos viendo acá es que tiene que empezarse desde abajo, ¿no? Para que ese cambio cultural se haga desde Lógico, abajo, ¿no? lógico. Pero el cambio principal tiene que ser los dirigentes del país. Por ejemplo, ¿qué hace el Ministerio de Educación que no le da énfasis al deporte? Que es el responsable. Porque tiene una responsabilidad enorme, con una educación muy complicada como hay en este país, con muchos problemas con profesores, con alumnos, con instancias administrativas que no funcionan, y el deporte se vuelve la cenicienta. ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista político, de organización del Estado? Bajar, digamos, la responsabilidad del Estado hacia la educación. Claro. Y comenzar a darle esa responsabilidad a gente, A la comunidad. a la comunidad misma. Claro, claro. Los padres son los primeros interesados en tener a sus hijos bien educados. O sea, las asociaciones de padres de familia juegan un rol muy importante en Así todo el es, Perú así y tendrían que empezar a tener un rol en esto, precisamente, en Lógico. que una parte, digamos, de los ingresos que ellos necesitan para operar y una parte de la importante de la educación tendrían que empezar a girar hacia formas de administrar con la comunidad. Tú no puedes, yo recuerdo esa gran anécdota de Angela Merkel, que fueron los médicos, los ingenieros, y La otras expresidenta profesiones, de la Alemania. expresidenta de Alemania, Sí, que claro. le fueron a reclamar que cómo era posible que los profesores ganaran más que ellos. Claro. Y ella les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes? Qué buena respuesta. ¿No? Los Extraordinaria. dejó calladitos a todos, se fueron. Claro, claro, Lógico. Entonces, aquí, mientras tengamos a los maestros igual despreciados, mal pagados, mal considerados, nosotros somos lo que los maestros nos enseñan a hacer, además de que nuestros padres ocupan nuestra educación una parte, pero la otra parte está en responsabilidad de nuestros maestros. Claro que sí, ¿No? claro que sí. Ahora, el otro tema es que el deporte es algo que es muy familiar, ¿no? Entonces aquí hay yo creo que es clave incorporar a la comunidad, o sea, a las familias. Juntan las familias. A juntar a la familia, pero además se hace espontáneamente. Pero no es lo mismo una pichanguita donde toma cerveza después que una política deportiva. ¿No es cierto? Jugar una vez a la semana fulbito, así es. Eso no es ninguna Y echarle política cerveza deportiva. después para celebrar la derrota o el Sí, triunfo es terrible. lo que sea, no. Te va contra la salud. Entonces, la primera cuestión es que habiendo gran cantidad de actividad deportiva en el Perú, gran cantidad, es espontánea, desordenada, no es con uso racional de las canchas. Los jóvenes no tienen acceso a las canchas muchas veces porque se alquilan y no se tiene en cuenta que hay que segmentar y separar un espacio para el uso gratuito de las canchas o por lo menos sin el costo que normalmente se cobra. Entonces, y además los colegios barren para adentro. Los colegios no están integrados a la comunidad. Es increíble que las grandes unidades escolares no utilicen sus buses Claro. y la hora de educación física lo lleven al mar Claro. y los hagan nadar a los Claro, chicos. Y les enseñen con profesores, con también salvavidas, Claro, ¿no?
Claro, y una ambulancia ahí, claro. o sea, como todo debe ser. ¿no? Claro. A nadar en el mar, además, ¿no? A nadar en el mar. Aprender a nadar en el mar, no en piscina, sí. que es inofensivo. No pasa A nadar en el mar nada. te sirve, además que es un excelente deporte. No solo Sí. perdóname Julio, no Sí. solo es un deporte, sino aquí contribuye y está relacionado con la salud física de la persona Eso es muy importante. por el sistema de inmunología y de protección de tu cuerpo hacia las enfermedades. Claro, Te claro. hace una persona más fuerte. Tu cuerpo está oxigenado completamente gracias al agua fría, hace que hasta el último dedo esté con oxígeno Claro. y se evitan las diabetes, Claro. se evitan los cánceres, se evitan los tumores. Son la ruta más barata para resolver los problemas de salud. Eso es evidente. Nosotros La pensamos- buena alimentación Nosotros ¿no? nunca se hizo vino la pandemia y en vez de decirnos coman esto, hagan deporte, hagan sus planchas, ¿no? Claro, ahí nos en la sala de su encerraron. casa hagan estos Claro. ejercicios, nos Aeróbicos. encerraron y lo primero que hicieron abrieron los deliveries de hamburguesas y de pizzas. Lógico, fue el gran negocio del siglo, ¿no? Claro. Nos enterraron, o Así sea, es, como claro, en una claro corrida que de sí, toros, claro o sea, que sí. nos hicieron engordar Claro. y después nos metieron el Claro. clavo en la espalda. Pero yo voy a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería el primer cambio que habría que hacer para que el deporte se vuelva así parte del currículum escolar y esté A la presente? mala. A la mala. Destruir todo lo que hay ahorita y, por ejemplo, en el caso del fútbol, olvidarte del mundial que viene Claro. y meter todo el dinero que hay en La base. la base, en las divisiones inferiores semilleros. Porque se Y gasta, con todos mira, los deportes. me parece inconcebible que se hayan gastado un avión privado para irse hasta Qatar. Lo que ha ganado Gareca ha sido escandaloso, pues. Sí, pues, claro. Eso, ¿Cuánto eso- ganaba, a propósito? No sé, ganó 36 millones de dólares, no sé, una cantidad. ¿Al año? Sí, una cantidad exuberante de dinero. Claro, o sea, que no lo gana un nadie, sueldo pues, que no lo claro, gana nadie. claro, claro. Entonces, nosotros somos un país pobre. Entonces, Claro. tú sabes la cantidad de niños que podrían haber crecido educados y bien alimentados sin anemia con ese dinero, Claro. ¿no? O sea, Somos es muy faraónicos, injusto. somos faraónicos en ciertos gastos que son de espectáculo, que demuestran poder, y somos pésimos en el Pero gasto mínimo para construir, ¿no? Todo está en la relación, pues los medios de comunicación. Ellos quieren vender publicidad, necesitan su mundialito, Claro. necesitan que Perú juegue. Pero yo creo que se podría lograr una cierta armonía, ¿no? Entre, digamos, el sector privado, porque en ningún lugar el sector privado actúa como acá, con esa libertad de hacer lo que le parece en el no sector deportivo. pensamos en el futuro. O sea, Como queremos país. soluciones de ahora. No, hay que Entonces, clasificar. las al academias mundial. de fútbol podrían ser una buena solución, Claro, pero definitivamente. tenía que haber pues ahí inversión, subsidio, Lógico. pagar a los mejores profesores. Estoy seguro que ni siquiera hay los suficientes profesores de fútbol para cubrir todos los colegios del Perú. Mira, lo que ¿No? se hace en Europa, en países Sí. como Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Alemania. Te van a decir que son los desarrollados los que tienen plata, los pitucos del mundo. Pero no es eso, así, eso no es así. Es un ejemplo más bien de Es- cómo hacer bien las cosas. Eso se puede hacer con el dinero que el Estado desperdicia en otros asuntos que no tienen Claro. ninguna importancia, ¿no? Claro. Que no tienen ninguna importancia. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. si tú agarras ese dinero... En y el lo ahorro, ¿no? utilizas, El ahorro, porque y una cosa que a mí me resulta impresionante es, por ejemplo, esta idea, cuando se hace el plan de construcción de colegios, ¿sabes lo que hacen estos bárbaros? Derrumban las escuelas, Sí. porque el contratista con eso obliga a que de todas maneras le paguen. Derrumban las escuelas cuando muchas veces pueden ser remodeladas Arregladas. o pueden ser arregladas como mejor solución y más barata, pero se derrumba la escuela, entonces se quiere construir una desde abajo. Pues ese es un mito. Al final no se construye la de abajo y la gente queda en instalaciones provisionales. Lo mismo con los hospitales. He leído hoy día y me indignó. Todo es negocio. Todo es negocio Todo y es todo se negocio. vuelve, además, Todo es una corrupción. irresponsabilidad total, ¿no? Y lo mismo pasa con la infraestructura deportiva. Las losas que hizo Belmont siguen ahí y abandonadas, porque Castañeda tampoco ha hecho mucha obra en el terreno deportivo. Ha hecho algunas, pero no ha hecho suficientes. No Mira, hay un plan. Digamos, para cerrar esto Sí. rápidamente Sí. nomás, yo te voy a poner el ejemplo. Mira, el Colombia, cuando el Perú invertía 20 o 30 millones al año en deporte, Colombia invertía 300 millones. Ahora tú comparas, el último juego de Sur le hemos ganado a Aruba, a Sí. Panamá, Sí. a Uruguay y Paraguay. Ya. ¿Por qué Aruba? ¿Cuántos habitantes hay en Aruba? Claro, ¿Cuántos poquito, una habitantes isla. hay en Panamá? Claro. ¿Cuántos habitantes hay en Uruguay? Simplemente por la cantidad de gente que hay en el país es que Claro. hemos conseguido muchas medallas. Claro, Pero si tú comparas la cantidad de medallas que hemos conseguido contra las que consiguió Colombia o Ecuador, por ejemplo. Sí, pues que es un país más desarrollado que el Perú. Ecuador es el Ecuador, que era el que enanito. despreciábamos por la guerra que había habido con ellos, es un país que ha Tiene crecido enormemente. 5 o 6 claro. veces. ¿Por qué? Es Porque verdad. el presupuesto del Estado al deporte es muy alto. Por supuesto. Clasifica al Mundial, le gana a Perú cada Mira, rato un en el solo fútbol. ejemplo te va a decir lo difícil que es en el Perú y que habría que cambiar las cosas. La Municipalidad de Guayaquil es para 3, 4 millones de personas. ¿Ok?
tiene 3 veces más presupuesto que la de Lima. Imagínate. En Lima se lo devora su presupuesto de los trabajadores municipales porque no hay una política racional, hay demasiado personal, pero además porque no existe una política de ingresos que tiene que ser restituida por el Estado. Entonces tienes ejemplos, ¿con qué plata van a invertir en canchitas o van a invertir en el deporte? Para empezar. Es que ellos tienen otras prioridades, ¿no? La casta política tiene la prioridad de sus sueldos, de vivir bien. Claro, la burocracia barre hacia adentro, lo que yo siempre digo. Claro. ¿No? Barren hacia adentro, hacia ellos, casa. mientras ellos estén bien, la casa gana, la casa gana. Siempre va a ganar. Pero yendo al deporte, a ver, ¿qué alternativa podría haber? Por ejemplo, en el Perú no funciona, pues, las federaciones no funcionan para nada. No, veo que están desfinanciadas, y al acá contrario, habría que tener un líder, ¿no? Sí. Un líder del sector educación que transforme esto, ¿no? Sí, para empezar, ¿no? Necesitamos una persona que tenga una visión completamente abierta al asunto. Claro. El peso, lamentablemente... Mira lo que se hizo en los Panamericanos. Estuvo Neuhaus, que no era precisamente pues un líder carismático, porque es un gringo así con cara de malo, ¿no? Pero digamos, era un tipo eficiente. Sí. Y organizó lo que fue un ingeniero, ¿ah? Claro, un ingeniero, y que incluso fue, ni siquiera era especializado en deporte, nada, pero... Tablista encima. Y lo votaron del IPD, cuando era presidente de la Federación de Tabla, lo votaron del IPD. ¿A él? Sí, ¿no? Para que veas. Tú sabes todos los chismes de la profesión, ¿no? cómo se manejan las cosas. O sea, el IPD torpedeó a la Federación de Tabla, que estaba manejado con Neuhaus, lo sacaron. Yo estuve en el colegio con el papá de la chica Mulanovich. Y la contrataron, lo contrataron al señor Carlos Neuhaus para manejar los Panamericanos. Claro que sí, que fue un acierto. Un acierto. Además, claro, hubo plata, hubo previsión para hacerlo, y él además demostró una excelente capacidad de planificación y ejecución. Y ahí realmente se hizo algo que no se ha repetido. Y ahora resulta que las instalaciones, ¿tú sabes si se están usando, Hans? Mira, para muestra un botón, ¿no? Se construyeron un estadio de waterpolo, claro, como para 25.000 personas. ¿Quién ve waterpolo en este país? Y la selección, y cuando quiso viajar la selección peruana o de sur, le dijeron que no había plata, y no viajaron. Y la excusa fue, de waterpolo. Y la excusa fue que como estaban jugando mal, iban a hacer el ridículo y por eso que no iban. Cuando, al contrario, cuando tú juegas mal, necesitas competir internamente para mejorar. Claro. Y más aún teniendo la infraestructura acá, porque tenemos una piscina que costó miles de millones de soles. Ya. Te estoy hablando de un estadio para 25.000 personas para ver. ¿Y no se le puede dar otro uso aparte de waterpolo? ¿A una instalación así? Para que los niños aprendan a nadar. Claro. De los colegios del Estado. A eso voy. Eso es. Claro, y eso ahora se llama, es un reservorio de viejitos más o menos motivados por el deseo de ganar dinero, y que ha resultado un sitio donde el Estado manda, porque los puestos son buenos y pagan plata, te mandan a un montón de personas que sacan de otros lugares, ¿no? Mucha gente adulta no puede caminar, pero sí lo puede hacer dentro de una piscina. Como decía, viejito es de la dirección del... No, le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Legado, le han puesto legado. Y el legado ha servido hasta para importar oxígeno. Sí. O sea, entonces, está bien, ya pasó la crisis, pero hoy día resulta que todas esas instalaciones están abandonadas. O sea, acaban de desalojar la vía panamericana que se había convertido en un gran hospital. No les importa. Claro. Y los panamericanos lamentablemente fueron hechos en gran medida por intereses políticos, personales, claro, pero de todas maneras, ganancias. De todos modos ha sido... No acumulamos sobre los éxitos. Claro. ¿No te parece que los colegios deberían de poder utilizar esas facilidades para poder entrenar? Pero si esa es la idea, Julio. La idea es esa. Como en Barcelona, ¿no? Que usaron toda la infraestructura de las Olimpiadas para mantener una actividad deportiva continua, que ha hecho que eso se vuelva un emblema de lo que se hace con una Olimpiada. Hemos tenido la bendición de nuestro Señor y de nuestros padres de haber podido crecer en colegios que teníamos todo. Pues nosotros hacíamos una decatlón todos los años. Yo tenía 7, 8 años, primero, segundo grado, y era decatlón. Claro. Salto alto, salto largo, natación, etcétera, 100 metros con vallas, 100 metros sin vallas. 4.000 metros, maratón 1 kilómetro. O sea, acá digamos, entonces, para poner los problemas en la mesa. Claro, eso. El primer problema es la organización del deporte en las federaciones, que son anacrónicas, una forma anacrónica. Segunda cosa, los intereses comerciales negativos, porque hay buenos intereses comerciales que están cruzados con el interés en usar el deporte como una herramienta para ganar plata, muchas veces de manera non santa. No hablo de los auspiciadores ni los sponsors, que son indispensables aquí o en la China, sino hablo de el manejo que tienen las autoridades alrededor de la publicidad y de todo lo que hay. Tienen que poner gente capaz, Julio. ¿No? Y tercero, no hay deporte en los niveles básicos, lo cual quiere decir que en la educación, en todos los estamentos, tiene que ser incorporada. Por ejemplo, el Perú no tiene nada en las universidades. Una etapa en la cual todavía un joven puede perfectamente desarrollar habilidades deportivas. Lo que me dolió a mí, yo entro a la Universidad de Lima a estudiar y vi cómo destruyeron mi cancha de fútbol para poner un estacionamiento.
de autos. Bueno, ahí, O con sea, esa frase está describiendo lo que pasa en el deporte. Eso, Amigos, o sea, vuelvo con ustedes en la segunda parte de esta entrevista con mi gran amigo Hans Firmas. Se desinfloro con la conducción de Julio Schiappari.